Y ahora, hermano, en estos versículos que leemos, tenemos acerca de la unción. ¿Qué es la unción? En el Antiguo Testamento la unción se usó en los sacerdotes. Los sacerdotes eran ungidos con un aceite literal, o sea, un aceite de olivas, y todas las cosas del templo, todos los enseres, los utensilios, también eran ungidos. Éxodo 29, 4 al 7. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del éfod, y el éfod y el racional, y le ceñirás con el cinto del éfod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás, ¿qué cosa? El aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Literalmente había un aceite que se ungía sobre la cabeza de los sacerdotes. Capítulo 30 de ahí mismo del Éxodo, versículo 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura del versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, y la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del perfume y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ungirás y los consagrarás. Con ese aceite era la consagración de todas aquellas cosas santas, y también del sacerdote o de los sacerdotes. Las olivas, hermano, abundaban en la tierra de Israel. Capítulo 28 de ahí mismo, versículo 38, versículo 38 al 41. ¿Estamos ahí? Y sacarás mucha simiente al campo, y cogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, mas no beberás vino. Aquí está hablando, hermano, si el pueblo de Israel no obedecía los mandamientos de Dios, tendría estas lamentables consecuencias. Pero observe cómo sigue diciendo, hablando de los frutos, que en consecuencia de que si había desobediencia, en consecuencia no tendrían estos frutos. Versículo 39 dice, plantarás viñas y labrarás, mas no beberás vino ni cogerás uvas, porque el gusano las comerá. Tendrás olivas en todo tu término, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Ahí está, hermano, cómo habla nuevamente de las olivas en todo el término de Israel. ¿Por qué señalo esto, hermano? Porque las olivas eran tan comunes y abundaban en la tierra de Israel,
que se usaba, hermano, el aceite de oliva de manera muy natural para ungir heridas. Se usaba, hermano, para ungir con aceite la cabeza inclusive, ¿sí? Se usaba de una manera muy común en todo el término de Israel. Y menciono esto porque vamos a comprender, hermano, por qué entre el pueblo de Israel era tan común que se ungiera con aceite cualquier herida o a cualquier enfermo. Era muy común, ya que la oliva, hermano, abundaba en los términos de la tierra de Israel. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Hay lugares donde abunda el maguey. En tierras de Zacatecas abunda el maguey y le sacan mucho provecho. Le sacan aguamiel, le sacan miel de maguey también. Le sacan mucho provecho inclusive medicinal. ¿Por qué? Porque estas plantas o estos magueyes abundan en esa tierra. Esto nos ilustra, hermano, que en la tierra de Israel eran tan comunes las olivas que también le sacaban provecho a las olivas para usarlo, para poder suavizar cualquier herida o poder usarla para aliviar a los enfermos. No es que fuese un mandamiento, hermano, no, sino que era algo que el pueblo de Israel acostumbraba a hacer y acostumbraba a usar el aceite de oliva de una manera muy común. Pero vamos a ver, hermano, cómo esto, hermano, aún este aceite literal era un simbolismo y tendría un cumplimiento en las cosas espirituales, como ya leímos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, que habla de esa unción. ¿Qué leímos ahí? Volvemos ahí a Primera de Juan 2:20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo. No se refiere a un aceite que se traiga de Israel, como algunos comercian, ¿verdad? Y en las iglesias y dicen, hemos traído aceite desde la tierra de Israel. Y bueno, cualquier persona que obtenga ese aceite, ¿verdad?, puede tener pues esa unción para ungir su casa, para ungirse él. Y bueno, claro que tiene un costo muy alto. Por eso dije que comercian con un aceite literal. Pero aquí en ninguna manera está hablando de un aceite literal. Está hablando de una unción, de un aceite que es del Santo, que es de Dios. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eclesiastés capítulo 9. Vamos al libro de Eclesiastés 9, versículo 8. Dice ahí, en el nombre del Señor Jesús: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento. Habla del aceite, la unción, hermano, el ungüento, obviamente se hacía con aceite de olivas. Y bueno, aquí dice, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Obviamente que no se refiere de manera literal a que andemos de blanco. ¿Sí? No se refiere a eso, hermano. Aunque a alguna persona le preguntaron, oiga, ¿por qué anda de blanco? Pues es que la Biblia dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y luego le preguntaron, ¿y el aceite en su cabeza? Y se quedó pensando, no, pues creo que ese me falta. No se refiere que de manera literal andemos vestidos de blanco, por favor, hermano. Eso en realidad no dice nada. ¿Sí? Se refiere que de manera espiritual, hermano,
Andemos, hermanos, sin mancha de este mundo, como dice allá en Santiago 1:27, cuando dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha de este mundo. De esa manera mantenemos nuestras vestiduras blancas, las vestiduras que, por cierto, Gálatas 3:27 dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se han vestido. Esa vestidura de Cristo, hermano, la obtenemos cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Por cierto, hermano, qué terrible será para aquellos que no tienen la vestidura. ¿Se acuerda de la parábola de las bodas de Mateo 22? Donde dice que el rey entró a las bodas de su hijo y vio entre los convidados uno no vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Es que lo habían descubierto. ¿Y qué pasó? La Escritura dice que todo el que no entra por la puerta, el tal es ladrón y robador, según Juan capítulo 10. Entonces aquel, sin duda, hermano, si no andaba vestido de boda, es que no había entrado por la puerta. No traía la vestidura de boda. ¿Sabe cuál es la puerta, verdad? Según Juan capítulo 10, el Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero hay quienes quieren entrar al reino de Dios, quieren entrar a la iglesia, hermano, pero no vestirse de boda. Bueno, pues habrá consecuencias. ¿Qué consecuencias hubo para aquel que no traía la vestidura, hermano? Atado de pies y de manos, echarle fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, a las tinieblas de afuera. Esas serán las consecuencias de no traer la vestidura de Dios, la vestidura blanca. ¿Se da cuenta, hermano, que todo esto es un simbolismo espiritual ya en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, sobre todo del apóstol Pablo? Y bueno, dice el texto, la segunda parte del texto que nos interesa en este tema: nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Obviamente no se refiere a que de manera literal usted traiga un aceite en la cabeza. ¿Qué trae, hermano? Pues no ve que la Biblia dice que no falte ungüento en la cabeza. No se refiere de manera literal, sino de manera espiritual. Vamos a ver, hermano, cómo aplica la Biblia ese aceite de manera espiritual, aún en el Antiguo Testamento. Mire, una escritura muy conocida, el Salmo 23. ¿Cuántos han leído, han oído y hasta se han memorizado el Salmo 23? Pues el Salmo 23 habla de manera espiritual, hermano, de ese aceite. ¿Lo tenemos, hermano? Dice en el versículo 5: aderezarás mesa o aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto, hermanos, se refiere de manera espiritual, como el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Como de manera espiritual el Señor ha ungido nuestra cabeza con aceite, y también de manera espiritual como nuestra copa está rebosando. No es que traigamos una copa aquí en el corazón, ¿verdad?
No, hermano, nuestro ser, el templo del Espíritu Santo, es esa copa que llena del Espíritu Santo, está rebosando. Entonces, dése cuenta cómo la Biblia habla de ese aceite de manera espiritual. Cantares, hermano, nos da también un indicativo de cómo se habla del ungüento, del aceite, de manera espiritual. Cantares 1, recuerde el libro de Cantares después de Eclesiastés, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Canción de canciones, la cual es de Salomón. Oh, si él me besara con ósculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Por el olor de tus suaves, ¿qué cosa? Ungüentos, ungüento derramado, ¿es qué cosa? Es tu nombre. Por eso las doncellas te amaron. Y para que vea que todo el relato de Cantares, hermano, tiene una aplicación espiritual, leamos también lo que dice el versículo 4. Llévame en pos de ti, correremos, metióme el rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. ¿Sabe por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Acordarémonos de tus amores más que del vino. Y ahora, hermano, fíjese cómo descubre el mismo texto la aplicación de aquel simbolismo, de aquella poesía en los rectos, en la iglesia. ¿Qué termina diciendo el versículo 4? Los rectos te aman. En el versículo 3, al finalizar, dice, por eso las doncellas te amaron, de manera poética y de manera simbólica, pero esas doncellas, lo que realmente significa es lo que revela el versículo 4, cuando dice, los rectos te aman. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pero ahí está también, hermano, el ungüento nuevamente como algo simbólico, como algo espiritual, pues dice, ungüento derramado es tu nombre, el buen nombre que se invocó sobre nosotros. Ungüento derramado, una unción que se ha derramado en nosotros cuando se ha invocado el nombre de Jesucristo sobre nosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 89, Salmo 89, versículo 20, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, hallé a David mi siervo, ungílo, o lo ungí con el aceite de mi santidad. Aquí ya no habla del aceite de los sacerdotes o que se usaba en el tabernáculo o en el templo. No, hermano. Aquí ya habla de un aceite que viene directamente de Dios. Pues el texto dice, lo ungí con el aceite, no con el aceite que mandé a través de Samuel, que también fue un hecho literal. ¿Se acuerda de eso? Pero aquí dice, hermano, de una unción que ya no es literal. Lo ungí con el aceite de mi santidad. Un aceite que proviene directamente del Señor. Salmo 92. Salmo 92, dice ahí la Escritura, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 9 y 10. Porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque aquí perecerán tus enemigos, serán disipados todos los que obran maldad, empero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio, seré ungido con aceite fresco. Otra vez hablando de manera espiritual, de un aceite, hermano, que renueva, un aceite, hermano,
que depende o que proviene directamente del Altísimo, que proviene directamente del Señor. Una unción de aceite fresco que nos rejuvenece, nos da vida, ese aceite que proviene directamente del Señor. Gloria a Dios. Isaías 1, vea, ahí también vemos cómo se habla de aceite. Gloria a Dios, de manera espiritual, hermano. El pueblo de Israel estaba en una situación lamentable, en una rebeldía, en pecado. Y mire cómo les dice en el versículo 4 a través del profeta Isaías, del 4 al 6. ¿Lo tenemos? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Habla, hermano, no de una enfermedad física literalmente, sino que habla de una enfermedad espiritual. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están sanadas, ni vendadas, ni suavizadas. ¿Con qué? Con aceite. Hablando de la condición del pecado, hermano, que había, hermano, pecado, ese pecado representado aquí como hinchazón y podrida llaga. ¿Sabe que allí está dando el síntoma, el diagnóstico, pudiéramos decirlo así, de la lepra? Así era la lepra, hinchazón y podrida llaga. Pero no era una lepra literal a la que se está refiriendo el profeta, sino que era una lepra en el sentido espiritual, refiriéndose al pecado. No están sanadas. Su lepra, su hinchazón, su podrida llaga, no está sanada ni suavizada con aceite. Y si entonces habla de una enfermedad espiritual, de una lepra y de una hinchazón en el sentido espiritual, pues obviamente también el aceite del que hace referencia aquí es un aceite espiritual que sana las heridas, que sanas el pecado, que quita la herida del pecado. Eso es lo que hace este aceite en el sentido espiritual, el aceite de la unción, un aceite que proviene directamente de nuestro Dios. Vamos a ver una referencia ahí en Lucas capítulo 10, yendo al Nuevo Testamento. Evangelio según Lucas capítulo 10. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos esta parábola acerca del buen samaritano. Dice en el versículo 29, mas él, aquel doctor de la ley, aquel maestro de la ley, él, dice, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y llegándose vendó sus heridas echándoles, ¿qué cosa? Echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de
Él. Sabemos que esta es una parábola, hermano, que nos ilustra a nuestro buen samaritano, que es el Señor Jesús. Que cuando nadie tuvo misericordia de nosotros, Él, hermano, nos encontró. Y viéndonos en delitos y pecados, viéndonos con esa podrida llaga en nuestro ser, Él con su aceite curó nuestras heridas, suavizó, hermano, nuestra enfermedad del pecado, vendó nuestras heridas echándoles aceite. Y así, hermano, desde entonces ha cuidado de nosotros. Pero ¿verdad que no se refiere a un aceite literal? Se refiere a ese aceite espiritual del cual, de donde partimos, de Primera de Juan 2:20, es la unción del Santo. Es una unción que proviene directamente de nuestro Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 25, Evangelio según Mateo capítulo 25. Ahí vemos nuevamente ya el aceite, pero en el sentido espiritual, hermano. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 25. ¿Ha oído usted esta parábola acerca de las 10 vírgenes? Bueno, aquí está. Dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: danos, ¿de qué cosa? De vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas, ¿qué tenían esas apercibidas, hermano? Tenían aceite. Las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Será tan importante el aceite, hermano? Sí. De ello dependerá si entramos con él o nos quedamos fuera. Pues esta parábola nos enseña, hermano, que aquellas 5 vírgenes que no tenían aceite se quedaron fuera. Entonces, si de ello depende que quedemos adentro o afuera, pues es importante, hermano, que sepamos qué es ese aceite, que ahora ya no es un aceite literal, sino que es un aceite que proviene directamente de nuestro Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, tomemos en cuenta, hermano, que con ese aceite era posible que mantuvieran las lámparas encendidas. Claro que no eran lámparas eléctricas, no, eran lámparas, hermano, que se mantenían encendidas con un combustible que era ese aceite. Repasando, hermano, esta parábola, ¿cuántas vírgenes esperaban al esposo? 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes, hermano, se durmieron, cabecearon y se durmieron? Las 10. ¿Cuántas vírgenes se levantaron a recibir al esposo? Las 10. Entonces, lo que hizo la grande diferencia, repito, fue que las 5 imprudentes
o las 5 fatuas no tenían consigo aceite, el aceite de la unción. Es necesario, absolutamente necesario, que nosotros tengamos de ese aceite, que es para encender, para mantener, hermano, encendida nuestra vida espiritual. Hay un texto, hermano, ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, mire lo que dice, primera carta a los Tesalonicenses 5, dice en el versículo 18 y 19. Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice el 19, no apaguéis, ¿qué cosa? El espíritu. ¿Cuál espíritu o a qué espíritu se referirá aquí, hermano? ¿A cuál espíritu? ¿Al espíritu del hombre? No, al Espíritu Santo. Hermano, y el Espíritu Santo, al igual que la lámpara que se menciona en la parábola de las 10 vírgenes, necesita estar ahí encendido en nuestras vidas. Entonces, hermano, no nos queda duda que ese aceite es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo, hermano, el que trae esa unción a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos ha curado, hermano. Es el Espíritu el que nos ha curado del pecado. Es el Espíritu el que nos ha regenerado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante que haya ese aceite en nuestras vidas. Santiago capítulo 5, vamos a Santiago capítulo 5. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 5 de Santiago, vamos a leer ahí el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Allá leímos en Cantares 1:3, ungüento derramado es tu nombre. Aquí dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero ¿a qué enfermo se está refiriendo aquí, hermano? Enfermo que necesita la atención de los ancianos de la iglesia. Pues dése cuenta en el versículo 15 que dice, y la oración de fe, no dice sanará, sino dice, ¿qué cosa? Salvará al enfermo. Aquí se trata, hermano, de un aceite que tiene que ver con el hecho de que podamos ser salvos. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuviere en pecados, le serán perdonados. ¿Qué hace este aceite, hermano, de la unción en el sentido espiritual? ¿Qué hace, hermano, el aceite, el Espíritu Santo en nuestras vidas? Sanar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. Dese cuenta, hermano, que aquí no habla de que si estuviera engripado será restaurado, o si estuviera con dolor de cabeza será restaurado. No, habla de algo espiritual, de una enfermedad espiritual, por ende también de un aceite en el sentido espiritual. Pues dice el texto, si estuviera en pecados,
les serán perdonados. Ahí obrando, hermano, ese aceite de la unción, ese aceite que proviene solamente de nuestro Señor Jesucristo, el aceite de su Espíritu. Dice el 16, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Abra, hermano, habla el texto de que si hubiere faltas, si hubiere pecado, hermano, confesando nuestras faltas y rogando los unos por los otros, podemos ser sanos. Entonces, habla, hermano, de una enfermedad espiritual. Por ende, también habla de una unción, de un aceite en el sentido espiritual que puede sanarnos del pecado, puede traer perdón a nuestras vidas. Un aceite, hermano, que como ya vimos en la parábola de las 10 vírgenes, es necesario que esté ahí en nuestras vidas para que cuando venga el Señor entremos con Él y no seamos avergonzados. Alabamos el nombre de Jesucristo. Bien, entonces, qué importante, hermano, que veamos, hermano, el aceite, pero ahora, hermano, en el sentido espiritual aplicado a nuestras vidas. Bien, alguien malinterpreta, hermano, malinterpreta que este es un mandamiento, pero en realidad, hermano, solamente está mencionando una práctica que era común entre el pueblo de Israel, usar el aceite. Vamos ahí a Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Aquí está mencionando, hermano, cómo usaban el aceite de manera común, por lo que ya vimos, hermano, desde el Antiguo Testamento, cómo la tierra de Israel en todo su término era tierra de olivas. Era algo muy común que usaran el aceite de oliva. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, pues aquí, como era muy común, también lo usaban para ungir, hermano, lo usaban para ungir a los enfermos, para suavizar las heridas, para suavizar y dar alivio a los enfermos. Sin embargo, esta práctica no equivale a un mandamiento, pues el aceite ahora, hermano, no es en lo literal, sino es en lo espiritual. Es esa unción que viene de parte de Dios. Pero para que vea, corroborando esta parte de cómo el aceite era tan común entre el pueblo de Israel, vamos a ver ahí esta escritura en Lucas 7. Lucas 7, versículo 44. Vamos ahí abreviando un poco, después de que les pone el caso a Simón, un fariseo, de un acreedor que tenía 2 deudores. El Señor dice ahí en el versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, ¿con qué? Con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento, con aceite, mis pies. Vea cómo era una práctica, hermano, muy común, era hasta parte de la hospitalidad entre las familias, entre el pueblo de Israel, usar el aceite. Pues el Señor dijo aquí: entré a tu casa, no ungiste mi cabeza con aceite,
mas está ungido con ungüento o con aceite mis pies. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora, hermano, no es que el asunto o lo importante no es que traigamos a nuestras vidas las costumbres del pueblo de Israel, pues aquí, hermano, realmente no es tierra de olivares. ¿O usted conoce el árbol de olivas? No es común aquí, no lo conocemos. Entonces, tal vez si hubiera nuestro término olivas, ¿verdad? Pues sería muy común entre nosotros hasta para cocinar. Pero hermano, ahora no se trata de un aceite en el sentido literal, sino se trata de un aceite en el sentido espiritual, la unción del Santo. Y por eso, hermano, Juan a eso se refiere cuando dice en Primera de Juan 2:20, y ahí vamos a volver a Primera de Juan 2:20 para concluir. Dice en el nombre del Señor Jesús: mas vosotros tenéis la unción, es decir, el aceite. ¿De quién es este aceite? Del Santo. Y eso, hermano, cuando tenemos ese aceite, cuando tenemos el Espíritu Santo, que ya sabemos que ese aceite, hermano, representa, hermano, al Espíritu Santo. Cuando tenemos ese aceite, conocemos todas las cosas. Tenemos entendimiento, tenemos revelación. Alguien con ese aceite de la unción, con el Espíritu Santo, puede tener revelación y conocer todas las cosas. Sigue diciendo el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ya hemos dicho que Cristo es ungido. Aquel que niega, hermano, que Jesús es el ungido, es el Mesías, dice el versículo 22, este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Porque muchos decían, como dijo Felipe, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso nos damos por satisfecho. ¿Qué dijo Jesús? Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 24. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente o permanente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual nos prometió. ¿Qué nos prometió, hermano? La vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción, ahí está el aceite, hermano, ahí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la unción que vosotros habéis recibido. ¿De dónde, hermano? No de los sacerdotes, no del proveedor de aceite o del fabricante de aceite, no. La unción que habéis recibido, ¿de quién? De Él, del Señor Jesucristo. La unción que habéis recibido de Él mora en vosotros. Es una unción que mora en nosotros. Que al igual como dice del Espíritu Santo que mora en nosotros, dése cuenta como aquí dice de esa unción, de ese aceite que mora en nosotros. Está dentro de nosotros. No es literal, hermano, entonces el aceite es netamente espiritual, pues es su Espíritu Santo morando en nosotros. Y cuando tenemos esa unción o su Espíritu Santo, dice el versículo 27, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe.
Mas como la unción misma, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, os enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis o permaneced en él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de él. Amén. Gracias a Dios, hermano, por la unción del Santo. ¿Cuál es esa unción? Su Espíritu Santo que mora en nosotros. Así lo dice el versículo 27. La unción que vosotros habéis recibido de Él mora o está dentro de vosotros. Eso solamente se puede entender de manera espiritual aquellos que hemos recibido de su Espíritu Santo. Necesario para entrar con Él cuando Él venga, pues aquel que no tenga aceite en su lámpara se quedará fuera.